Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que vamos a arrancar hablando acerca del equipo Aston Martin y de unas palabras que ha dado Dan Fallows. Por todos es conocido quién es Fallows, no hace falta decir quién es ya a estas alturas, y ha explicado los motivos por los que él cree que Aston Martin ha fallado en el desarrollo, que ya sabemos que desde la llegada de Dan Fallows solo hubo un acierto bueno, que fue el del coche 2023, básicamente los cambios que se hicieron del 22 al 23, eso sí que fue bastante efectivo, pero a partir de entonces todo lo que han ido trayendo bajo su mandato pues no ha sido del todo efectivo, pese a que desde luego que Fallows proyectaba para ser uno de los mejores ingenieros de la parrilla, mejores directores técnicos de la parrilla. No ha sido el caso. Ahora os daré mi opinión sobre ello, que ya lo había dado alguna vez en el canal, pero por si acaso no lo habíais escuchado os lo comentaré. Pero vamos, que Fallows ha dicho aún así lo que todos sabemos, lo que todos los equipos están afrontando, pero que estos coches son muy complejos, y esto ya se ha explicado en alguna ocasión en el canal, y es que esta generación de monoplazas, las monoplazas de efecto suelo, hay un problema que básicamente al ser tan, por así decirlo, tan delicados con ese suelo, puedes introducir algo que sea muy pequeño y que te dé una ganancia gigantesca, o algo que sea muy grande y que te dé una ganancia muy pequeña. Ya se ha demostrado que no el equipo que más mejoras trae es el que más mejora. Lo hemos visto con el propio Sauber. Sauber llevó 9 mejoras en el pasado fin de semana en Hungría y no fue el que más mejoró. Ya no solo Sauber, Aston Martin ha llevado en alguna que otra carrera, creo recordar que eso fue en Imola, que llevaron 9 piezas nuevas y no mejoraron apenas tampoco nada. Pero luego también hay un equipo como por ejemplo McLaren, que en Miami llevó 9 piezas nuevas y mejoraron una barbaridad. ¿Qué hay de diferente? No es la cantidad, sino es que de verdad lo que introduzcas funcione. El punto está en esta reglamentación en que, como son tan delicados, si no funciona incluso puedes ir para atrás, y es más o menos lo que intenta explicar Dan Fallows, el artífice de los Red Bull también, que llegaron a ser muy dominantes, que luego ahora mismo el Aston Martin no está consiguiendo ser lo más exitoso ahora mismo. Estos coches con estas regulaciones son coches de efecto suelo muy complicados, son muy sensibles a cosas como la altura de manejo y las temperaturas ambientales y los neumáticos y todo lo demás. Esto nos causa muchos problemas en términos de dónde queremos agregar carga aerodinámica o para agregar rendimiento al coche. No es tan simple como solo agregar carga aerodinámica y todo viene a ti. Simplemente hay algunos tipos de características del paquete aerodinámico que viene con eso. Además de todo esto, que bueno, sobre todo Aston Martin sabemos que, ya que lo estaba comentando por ahí, uno de los problemas que tiene es la gestión de temperaturas, que ahora mismo no está consiguiendo los neumáticos conseguir mantener una temperatura correcta, o los sobrecalienta o no llega a la temperatura correcta. Bueno, eso lo hemos estado viendo a lo largo de esta temporada. Pero básicamente lo que comenta también acerca de las mejoras de Aston Martin, de los futuros pasos que van a ir dando, es que empiezan a funcionar y que esto es una batalla constante, que van a seguir trayendo actualizaciones, que siguen trabajando, que lo han seguido haciendo durante este final de temporada, este final de la primera parte de la temporada, incluso aunque el rendimiento no haya sido espectacularmente bueno, pero han seguido trabajando, han seguido trayendo piezas nuevas. Comenta, repite lo que ya han dicho varias veces en Aston Martin, que sí que creen haber encontrado la solución a los problemas. Ahora bien, también llega a decir en este sentido que ellos han traído actualizaciones que por datos sí que mejoraban lo que el simulador, túnel de viento, etcétera comentaba, pero hacía el coche más difícil de conducir, por lo que los pilotos no podían exprimir al máximo ese rendimiento, que eso es un problema que también le hemos visto a Aston Martin este año. Hemos visto que en general las cosas tienden a funcionar como esperamos hasta cierto punto, pero luego no siempre son las cosas que le convienen al conductor o las características del coche, así que es una batalla constante para tratar de mejorar el rendimiento en ambos sentidos realmente. Esto es lo que comentaba Dan Fallows, y también vamos a hablar de sus propias palabras sobre los fichajes que está haciendo Aston Martin, que ya sabemos que se han ido anunciando fichajes, se quieren seguir anunciando fichajes, y ya no digo en sí del crecimiento del equipo, que al final esto supone estar fichando en otros equipos, otro tipo de ingenieros que no son tan reconocidos, pero ya estoy hablando acerca incluso de caras visibles, de ingenieros que sí que son muy reconocidos, que han sido fichados recientemente por el equipo Aston Martin. Entre ellos hay un fichaje que se ha hecho que es que además perjudica literalmente a Dan Fallows, que es Enrico Cardile.
¿Esto por qué? Bueno, pues porque Dan Fallows era el director técnico del equipo Aston Martin, no había nadie por encima suya y viene Enrico Cardile a ser justo el inmediato superior que está él. Ya no hablo de Andy Cowell, por ejemplo, que es el nuevo CEO, pero esto repercute a todo el mundo y ya había un CEO, viene a sustituir a alguien. Pero hablo en el aspecto técnico, Dan Fallows no tenía ningún superior y ahora pasa a tenerlo. Entonces, en este sentido, le perjudica. Sobre esto aquí es donde voy a incluir mi opinión al respecto sobre Dan Fallows, y es que ha habido muchas críticas este año, ya los hubo desde el año pasado, por supuesto, y podían ser más o menos merecidas, pero ya las estaba viendo y este año, por supuesto, ya mucha gente lo ha estado criticando. Yo realmente en un análisis más frío sigo creyendo que Dan Fallows va a ser uno de los mejores directores técnicos que va a haber y va a ser muy exitoso, ha sido muy exitoso, porque recordemos que todo el éxito que ha tenido Red Bull también ha sido gracias a Dan Fallows. Dan Fallows era el segundo de Red Bull, era el que estaba justo al lado de Adrian Newey, y es más, en términos aerodinámicos decían desde Red Bull que el mejor era Dan Fallows. Fijaros lo que os voy a decir, que pusieron más impedimento para que se marchase Fallows que para que se marchase Newey, quizá también pues por la relación que habían tenido con Newey, porque llevaba mucho tiempo allí, pero a Newey prácticamente no le han puesto pegas. No va a cumplir su contrato y se va a marchar antes de él para poder trabajar en 2026. También quizá Red Bull le beneficiaba, no le beneficia la salida de Newey, pero le beneficiaba la salida cuanto antes si es que se iba a marchar. Pero a Dan Fallows estuvieron en juicios con Aston Martin y todo, teniendo a Aston Martin que pagar una gran cantidad de dinero para llevárselo. Así que para que os fijéis también quién es Dan Fallows, yo creo que va a ser un director técnico muy exitoso, pero en su primer proyecto siendo el mandamás, no ha triunfado. Recalco lo de primero porque Newey no nació sabiendo, Newey no nació ya siendo el mejor, Newey se curtió y acabó siendo el mejor. No vas a llegar y besar el santo, y si llegas, luego la hostia puede ser más grande al final porque te puedes llegar a caer. Entonces está bien, al final es un camino, y ahora que ya estaba haciéndose primero, pues desde luego no ha sido exitoso, así que de esto aprenderá. Pero claro, también esto a Aston Martin no le viene bien. ¿Por qué no ha salido bien en ese sentido? Bueno, el director técnico, el principal, hay una cualidad que tiene que ser, que es por ejemplo lo que es muy bueno Newey, que lo han destacado en muchas ocasiones. No tienes que ser más listo que nadie, tienes que ser más resolutivo que nadie, tienes que saber solucionar los problemas mejor que cualquier otro. Eso es lo que tiene que ser el director técnico de un equipo, porque técnicamente todos son muy buenos, pero ya no Fallows, ya no Newey, ya no Enrico Cardile, ya no James Allison en Mercedes, ya no hablo de que sean muy buenos estas personas, yo hablo de que el currito, por así decirlo, sin querer desperdiciarlo, de Haas mismo es muy listo, o sea, no tiene nada que envidiarle. Bueno, quizá a lo mejor a Newey, pues Newey tiene muchísima experiencia, ¿no? Pero por conocimientos no tiene nada que envidiar a todos estos, porque por conocimientos puede llegar al mismo nivel. Pero ¿en qué destaca la gente que está en este nivel ya? En ser resolutivo. Fallows no había tenido que serlo, porque vivir bajo la sombra de Newey es muy duro también, por eso al final se quiso marchar en su día también, pero hay algo muy positivo, que es que él soluciona los problemas, que cuando surgió un problema en Red Bull, sobre todo a quien se giraba la gente para preguntar era Newey. También podía estar Fallows y Fallows iba a pensar, pero tenía menos presión. Ahora tenía toda esa presión y por ahora no ha sido efectivo. Ya lo será en el futuro. Aston Martin no lo necesita ahora mismo una persona que esté fallando, así que por eso es por lo que han traído estos fichajes, como ellos Enrico Cardile, pero aún así, como os decía, Dan Fallows lo que comenta es que no siente que vaya a ser perjudicado, sobre todo porque la llegada de nuevos fichajes y los que pueden estar por llegar todavía, porque seguramente todavía están buscando hacer más fichajes, es positivo porque te demuestra también lo emocionante que es el proyecto de Aston Martin. Creo que lo que pasa con nosotros es que somos un equipo que ha crecido increíblemente rápido y seguimos creciendo. A medida que estamos en este viaje, que hay lagunas en nuestra experiencia donde ciertas personas podrían aportarnos algo. Con los anuncios de Andy Cowell y Enrico Cardile recientemente, estas son personas con una gran cantidad de experiencia. El hecho de que podamos atraer talento como ese al equipo solo creo que es un testimonio de lo emocionante que es el proyecto. Que lo último a deciros, esto también es muy importante, el hecho de que veamos que pueden atraer a estas personas, porque vemos otros proyectos que podrían ser muy emocionantes, y no miro a nadie, pero Audi, que podrían ser muy emocionantes, pero luego les cuesta mucho hacer fichajes, que
los está haciendo. El equipo que he puesto, por ejemplo, de ejemplo, pero Binotto ha tardado un año en llegar porque no lo tenía claro, porque se lo ha tenido que pensar y porque ha llegado porque le han contratado al final siendo en un puesto superior al que iba a llegar, que a Binotto lo querían como team principal y ha venido para sustituir al CEO y al presidente de la sección de Fórmula 1 de Audi, que era Oliver Hoffmann y Andreas Seidel. Así que ha venido pues porque le van a dejar teóricamente cambiar cosas. Vemos que es un proyecto emocionante, pero que internamente no era atractivo. Así que Aston Martin, por lo menos hasta el momento, sí que está demostrando ser atractivo. Veremos si al final acaban cumpliendo las expectativas y en el 26 son un equipo potente. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de la asociación entre Alpine y Mercedes, que ya por todos es conocido que va a ocurrir en ese futuro próximo para asociación de motores. Ya sabemos que Alpine deja de ser motorista, Renault mejor dicho, porque los motores seguían llamándose Renault, así que pasarán a ser un equipo cliente. Y el antiguo director legal de Alpine, de la escudería de Enstone, ha criticado duramente esta decisión y además ha señalado a una persona, al culpable que ha llevado a Alpine hasta este punto de dejar de ser fabricante con las ventajas que tiene de ser fabricante para convertirse en un equipo cliente, que el culpable están señalando que sería especialmente Luca De Meo. Estoy profundamente descorazonado y enfadado por la reciente decisión de Alpine de separarse de los motores Renault para pasarse a los Mercedes. Como ex empleado, esta noticia afecta particularmente fuerte. Esta situación es una consecuencia directa del desastroso liderazgo de Luca De Meo, que es el CEO del grupo Renault. La incapacidad de Luca para reconocer y rectificar los errores cometidos por Laurent Rossi durante más de 2 años y medio es inexcusable. La falta de reconocimiento de Luca de sus propios fracasos y su falta de criterio al nombrar a Rossi han perjudicado significativamente a Alpine y a todo el grupo Renault. Además, De Meo ni siquiera tuvo el valor de anunciar él mismo el fin de la producción de motores de Fórmula 1, reflejando su cobardía y evasión de la responsabilidad. Hablando de cobardía, la permanencia de Laurent Rossi como director ejecutivo de Alpine es otro ejemplo del mal liderazgo y la completa falta de humanidad. Despidió a numerosos empleados por razones puramente políticas, apuntando a aquellos que consideró demasiado cercanos a la dirección anterior, sin siquiera tener la decencia de hablar con ellos en persona. Quizá aquí él también se siente identificado, quizá fue despedido esta persona por esto, no lo sé exactamente, pero que puede llegar a ser. Dejando el trabajo sucio a recursos humanos y obviamente sin consideración a algunos para los departamentos correspondientes. El desprecio de Rossi por las políticas de cumplimiento interno y sus estándares éticos miserables exacerbaron aún más la situación. Sus decisiones han provocado una importante pérdida de talento y experiencia, impulsando la marca y el equipo de Fórmula 1 a la situación actual. Y falta de razón no le queda. Quiero decir, hablando del factor humano, vemos de este cambio, porque no está criticando el factor de rendimiento, que ahora vamos a ver también él mismo lo que habla, y el factor de rendimiento está claro. Pero en el factor humano no le falta razón, en el hecho de que sobre todo Luca De Meo ha cometido grandes errores. Y sobre todo, el punto está en que Luca De Meo es el CEO del grupo Renault, no es el que dirige Alpine Fórmula 1. Él tiene un responsable que es el que dirige y creo que había elegido mal a quien ayudarle. Luca De Meo fue muy exitoso en SEAT, aquí en España, y consiguió hacerlo crecer bastante. Y en Renault, que yo sepa, como tal, los coches Renault no es que los esté llevando a la ruina en ese sentido, pero el equipo de Fórmula 1 no evoluciona, no cumple los objetivos, no consigue avanzar y esto es culpa, desde luego, el no haber elegido bien a quienes lo llevaban hasta el momento. Quizá ha cambiado ahora con la llegada de Briatore, veremos, no lo vamos a ver en un futuro muy cercano, muy próximo, pero sí que sobre todo, por ejemplo, Laurent Rossi fue un error y es que muchos errores que se han cometido, por supuesto, ya que sí, el hecho de que se marchase Fernando Alonso pues evidencia que algo mal estaba yendo allí.
no es culpa directa de Luca de Meo que haya sido él quien lo ha gestionado mal, pero lo ha gestionado mal la persona que él le ha confiado y él no ha despedido a esa persona y ha seguido, pues ya aquí lo que habla, dejando que Loren Rossi, por ejemplo, despidiese a personas por puramente política, que es lo que os digo, quizá él también en ese sentido fue despedido por esta forma. Entonces, por eso es por lo que señala directamente a Luca de Meo. En el factor humano, pues está ahí, obviamente no es lo mejor. En el factor rendimiento es un cambio positivo, aquí lo admite el propio antiguo director legal de la escudería, que dice que, a ver, y en el factor humano es el punto, lo va a decir ahora otra vez diciendo los empleados que se van a perder, porque es que en el factor rendimiento, pues sí, obviamente si vas a tener ahora un motor más potente, que es por lo que también quieren este cambio, pues va a ser mejor. Dejando de lado las consideraciones personales, la asociación de Alpine con Mercedes podría traer beneficios técnicos, pero las consecuencias humanas son desastrosas. La pérdida de cualificados y personal experimentado es un revés del que Alpine y potencialmente el grupo Renault no se recuperará. Asimismo, el impacto de los más de 500 empleados de Viry-Châtillon, incluidos muchos contratistas que serán despedidos casi inmediatamente sin ninguna red de seguridad, es angustioso. Que a ver, el objetivo es, sabemos cómo funciona esto, cómo funciona una empresa, no creo que sea algo novedoso, pero el objetivo era reubicarlos dentro de Renault. Otra cosa es que se consiga, claramente. Pero vamos, en el factor de rendimiento, que es sobre todo, porque sí, obviamente el factor legal es importante, pero bueno, en el factor de rendimiento, que es el punto en el que estábamos hablando, al final sí es un cambio medianamente positivo. En el hecho de es negativo dejar de ser equipo cliente, dejar de ser equipo fabricante por las ventajas que tenemos, también se está demostrando que en esta Fórmula 1 ser un equipo cliente puedes llegar a ser efectivo también. Vamos, el mejor coche que hay ahora mismo en la parrilla es un equipo cliente del propio motor al que va Alpine también, del propio Mercedes, pero desde luego que va a ser positivo porque si Renault no tenía buen motor, que lleva sin tener buen motor desde 2014, los únicos años en los que no han sido el peor motor fueron 15, 16, 17, y porque estaba Honda, que llegó un año más tarde, si no tampoco hubiera sido el caso, hubieran ya sido el peor motor. No han levantado cabeza desde entonces, el mismo Honda les ha dejado muy atrás, por supuesto, y ahora mismo tienen un déficit muy grande. Si montas un motor más potente, pues inevitablemente va a ser positivo, y si encima ya están anticipando cambiar el del 26, desde luego que ese proyecto tenía muy mala pinta. Siempre os digo que no podemos saber cómo van los motores, no sabemos si el motor Mercedes va a ser el mejor, si lo va a ser el Ferrari, si lo va a ser el Honda, si lo va a ser el Audi, no lo sabemos, pero si un equipo abandona su desarrollo, desde luego que ese no iba a ser el mejor. Y dicho esto, lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos, queremos contaros el motivo que se ha explicado por el hecho de que no se haya cambiado el sistema de puntos. Ya sabréis, lo comentamos en alguna ocasión en el pasado, que la Fórmula 1 estaba debatiendo e incluso estaban de acuerdo los equipos, según se informaba, en cambiar el sistema de puntos actual de la Fórmula 1, que ya sabéis que puntúan 10 pilotos distribuidos de la forma en la que se hace: 25 puntos para el primero y así 18 para el segundo, 15 para el tercero, y bueno, así va bajando, va descendiendo hasta el décimo, que se lleva un punto. Se quiso cambiar esta norma y se va a poner que puntuasen los 12 primeros pilotos. ¿Y esto por qué fue? ¿Cuándo se empezó a debatir esto? Sobre todo se empezó a hablar a partir del Gran Premio de China, que era un momento en el año en el que había 5 equipos bastante destacados. O sea, estaban consiguiendo puntuar algunos equipos de la zona baja, pero al final puntuaban porque Stroll no conseguía puntuar, porque había algún abandono, y si no era el caso, siempre Aston Martin era el quinto equipo, luego ya Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, en ese orden hasta ese momento, estaban puntuando en las siguientes posiciones. Pero claro, ahí se empezó a debatir esto, se habló primero de que puntuasen 12 pilotos, luego se llegó a ampliar a 15 pilotos, ya se empezó a decir, esto ya no es que lo dijeran por información, pero ya se empezó a decir en redes sociales, pues que puntúen todos, obviamente. Y había aquí esta discusión, ¿no?, que había en ese punto, y se empezó, de verdad, llegar hasta 15 era dudoso, pero 12 parecía que era la decisión que iban a tomar, si iban a ampliar el sistema de puntos a partir de la próxima temporada. Había mucha gente en contra, había mucha gente en favor. Yo personalmente, incluso a día de hoy, todavía lo veo a favor, lo vería positivo, por el hecho de que sí que es injusto. Incluso lo de que puntúen todos lo puedo llegar a entender. Hay un punto negativo, que es como por ejemplo cosas que ocurren en la IndyCar, que un piloto que ha abandonado hace 30 vueltas intenta regresar a boxes, lo lleva el coche, es decir, no se queda parado, porque si no ya sí que no puede volver, o por lo menos en Fórmula 1 sería así, pero regresaría a boxes, arreglaría el equipo el coche y regresaría a pista, por lo menos para sacar, pues aunque seas 18º, si puntúas también, saldrías. Pero es que
Sí que es verdad que es injusto en muchas ocasiones que el 19º tenga la misma repercusión en el Mundial casi que el 11º. Digo casi porque si hay un empate a puntos, el 11º pues queda por delante, pero solamente es para desempatar, básicamente haber quedado por delante, si no quedar un 10º o 19º sirve de lo mismo. Entonces, personalmente no lo vería incluso mal tampoco que se hubiera hecho por este motivo. ¿Por qué al final no se ha llevado a cabo cuando los equipos estaban convencidos se iba a cambiar esto? Bueno, pues ha sido por la evolución que han demostrado RB y Haas, porque como os digo, esto sobre todo se empezó a hablar en un momento en el que había 5 coches claramente destacados, pero RB y Haas han recortado mucho la distancia frente a Aston Martin, ya no solo en puntos obviamente, sino de por sí incluso en rendimiento, como estamos viendo, incluso Alpine también este año, que luego ha ido puntuando. Al final más o menos están todos, dependiendo de la carrera, siendo competitivos. Incluso Sauber, que ha sido el equipo que menos competitivo ha sido durante el año, luego tiene carreras en las que es más competitivo y está cerca de las posiciones de puntos, o incluso el propio Haas, ¿no?, que ha sido sobre todo quienes han conseguido marcar esa diferencia para que no se cambiase. Por ejemplo, Haas en 2 carreras acumuló 20 puntos, que es una locura, que seguramente vayan a mantener gracias a esto la 7ª posición en el Mundial. Bueno, pues seguramente, pero con las buenas actuaciones que tuvieron en Austria y luego con un Hülkenberg también sacando muy buenos puntos en Silverstone, consiguieron muchos puntos. Entonces, por este motivo es por el que no se habría decidido al final cambiar el sistema de puntos, demostrando que con 10 todavía puede haber mejoras de los equipos, pueden acercarse, puede haber competencia, y no es que tengamos 5 equipos que son claramente superiores, entonces ya no puntuaba ningún equipo de la zona baja, que eso es algo bastante malo de ver. Así que por el motivo por el que al final no ha habido ese cambio, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.